Bien, pues continuando con el tema de esta tarde, que estamos hablando de esta situación en la que se presenta el adulto mayor en México, pues ya hablamos primeramente de la problemática que existe, pero hay un punto también importante que no mencioné en el inicio, que a mí se me hace también muy grave. En México casi 3 millones de adultos mayores no están afiliados a alguna institución de salud, lo que quiere decir que no tienen ningún apoyo médico y la situación económica pues probablemente los va a llevar rápidamente a la muerte. Esto es importante también tenerlo, porque pues yo creo que volviendo aquí al tema, doctor, mi estimado licenciado Yair, no podemos dejar de lado que estamos viendo una realidad muy diferente, ¿no? Entonces a veces uno piensa que el paciente va a hacer lo que se le está diciendo o que no lo hace por desidia o por omisión. Muchas veces el paciente sale y vive una realidad en la que, para empezar, hablando del adulto mayor, siempre ya normalmente va a depender de terceros. En este caso muchas veces los hijos, y que a veces son los que le dan permisos, son los que le dan dinero, son los que dicen sí o no, y ya para qué quieres, ya tienes tal edad, ya, hombre, ya cómete lo que sea, total, ¿no? Casi lo que te falta, ¿no? De vida. Es cruel. Y lo más cruel es porque normalmente son los familiares los que empiezan la descalificación del adulto mayor. Entonces, aquí, en este caso, ¿cómo podríamos hablar, doctora, primeramente, de esa intersección, ese punto donde convergen ya la edad, obviamente un deterioro a lo largo de los años, donde se pagan las facturas de los malos hábitos que se tuvieron en la juventud, y ya se llega con enfermedades dependientes de terceros o a veces de una forma solitaria? Pues es algo difícil, porque ahora sí, como decimos, es una factura que nuestro organismo nos cobra y con intereses. Híjole, sí. Y con unos intereses muy caros. Aparte de eso, tenemos nuestra familia o nuestros cuidadores que a veces nada más los abandonan, no les hacen caso. Y es cierto lo que usted comenta de que les dicen esto es lo que vas a comer, si te gusta, si no. Entonces va generando un maltrato del adulto mayor. Exacto. Que hay mucho aquí en México, mucho maltrato del adulto mayor. Es cierto, a veces los hijos o los cuidadores desquitan parte de ese odio por antecedentes o por el pasado que sufrieron del mismo paciente, sí. Pero no debe de ser así. Entonces son conflictos que sí se deben de ir como resolviendo, pero ahí debería de haber una interacción con una psicóloga. También. Pues también aquí la psicóloga o el psicólogo sería muy importante, así como claro. La nutrición, el psicólogo. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces hablar con un adulto mayor, porque ellos tienen sus problemas. El simple hecho de ya no poder hablar como antes, no poder hacer sus actividades como antes, comer como antes, por como decía el licenciado, la deficiencia de dientes, el ya no verse como antes, todo eso les va generando un complejo. Y eso va generando frustraciones. Claro. Y esas frustraciones, ¿cómo las desquito? Con ira, rencor, coraje. Entonces, todo eso se va agregando. Exactamente. Entonces, ya no desquitan con el cuidador. Y también existen escalas del maltrato para el cuidador. Entonces, son las dos cosas que tenemos que ir midiendo nosotros, tanto el maltrato para el paciente como el maltrato del cuidador. Entonces, para entrar en ese detalle y nada más, como lo que prometí antes del corte, ¿nos podrías comentar qué es la gerontología y qué es la geriatría y qué se diferencia una y otra? Sí, la geriatría es el cuidado del adulto mayor. Ya cuando existen las enfermedades, la gerontología es el estudio, cuando todavía podemos estar en el cuidado. Okay. Y la nutrición geriátrica, doctor. Y la nutrición geriátrica, gracias. Justamente, como lo comenta la doctora, es la atención desde el eje nutricional y dietético del paciente adulto mayor que se encuentra enfermo, porque también existe la parte de la nutrición gerontológica, pero está más enfocada al desarrollo biopsicosocial y también a comprender los mecanismos tanto moleculares, celulares y fisiológicos que llevan al envejecimiento. Entonces, de alguna manera, la gerontología es todo el proceso de envejecimiento del ser humano, en general, toda su vida. Igual la nutrición, ¿no? En este caso, ya cuando se enferma, entonces está el geriatra,
y ya cuando hay enfermedades igual también entra en la nutrición geriátrica, ¿es así? Exactamente. Okay. Así es. ¿Esto no sería como una parte reactiva para esa persona? O sea, de que ya voy con el geriatra, no, estás sano, no vengas conmigo, ya, enférmate y luego vienes. ¿O en qué momento, a qué edad sería conveniente ponerse en manos de un geriatra? O me refiero yo de manera preventiva o anticipada, y de de nutrición geriátrica, un nutriólogo geriatra, que en determinado momento, o sea, decir, bueno, si yo ya sé que voy para allá a pegarme contra la pared, necesito alguien que me diga cómo no golpearme, cómo no llegar a un punto en el que me voy a deteriorar más de lo que en este momento me encuentro, ¿no? Bueno, la pregunta no tiene, perdón, la respuesta no tiene un solo consenso. Sí, claro. Lo ideal sería, se determina que nosotros empezamos a envejecer a partir de los 25 a 30 años. Llegamos a nuestra cúspide máxima de rendimiento y capacidades fisiológicas. Déjame repetirlo. ¿Desde los qué? 25 a 30 años aproximadamente. De que ya estás viejo y tú ya yo estoy joven. Ya empieza el envejecimiento ahí. Va, perdón, continúa. No se preocupe, doctor. Y entonces posteriormente empezamos a tener un declive que no es tan notorio hasta pasando, depende de la persona, los 50 a 60 años. Pero para poder lograr un efecto en la salud, se debería comenzar justamente en la etapa 25 a 30 años, una cuestión preventiva, que tendríamos pues 3 décadas y medias de prevención previo a llegar a la adultez mayor. Ahí sería la nutrición gerontológica. Sí entraría en ese proceso. Y el gerontólogo entraría en esa etapa, justamente. Ok, entonces ya voy agarrando la onda. Ahora, si no hay ninguna enfermedad, ¿continúa el gerontólogo siempre? Y ya cuando empieza a haber alguna sospecha, ya entra el geriatra, le hace sus exámenes, todo, y ya le da el diagnóstico. Tú tienes esto, tienes un problema de salud mental, una enfermedad, etcétera. ¿Es así? El geriatra sería ya cuando llega a una etapa mayor, por ejemplo, decir como los 70, 80, porque para eso tenemos otros especialistas que nos pueden ir ayudando. ¿Por qué? Porque también hay valores y hay enfermedades en cada etapa que nos van a ir ayudando a ellos. Entonces, no necesariamente tiene que ser después del geronto pasas a geriatría, no. También puede ser, por ejemplo, otras especialidades que nos van ayudando antes de llegar con el geriatra tal cual. El geronto sí nos puede ir ayudando. Más bien aquí en lo que se está enfocando el doctor es en lo nutricional, en lo que sí nos puede ir ayudando desde la edad de los 30, en ese sí nos puede ir ayudando el geronto, y eso nos va a ir beneficiando para tener una mejor calidad y poder ir alargando para no tener alguna enfermedad de base, que sería una diabetes, una hipertensión, o si se tiene, tener una mejor calidad de esas enfermedades. Y controlarla a tiempo, tanto a nivel médico como a nivel nutricional, ¿es así? Efectivamente, sí. Al final de cuentas, ambas áreas se solapan como pues muchas áreas de la salud humana. Ahí con Así es, y se requiere pues un equipo multidisciplinario, como lo comentaba la doctora, también la parte psicológica pues es bastante importante. Sí, la parte psicológica también me gustaría tomarlo un poquito más adelante, porque creo que yo lo veo como una cascada. Creo que ahí se puede desencadenar muchas enfermedades reales o inclusive irreales o inventadas, ¿no? Sí. Pero yo creo que ese es el punto. Pero bueno, ahora, entonces ya sabiendo las diferencias, y hablamos también, pues obviamente en este caso de la importancia. Ahora sí hablamos ya entendiendo esto. Aparece una enfermedad, hay una derivación o se trabaja también de forma multidisciplinaria cuando es un paciente geriátrico, por decir algo, un internista, un diabetólogo, endocrinólogo, o sea, ¿se empieza a trabajar en equipo? ¿Se integra realmente en la realidad al geriatra o no, doctora? Sí, se integra en la realidad al geriatra. Es interdisciplinario, se maneja, puede ser médico familiar, puede ser médico general, el internista, el endocrinólogo, el gastroenterólogo. Exacto. También entra el odontólogo, muchas veces por falta de piezas dentarias lo mandan con el geriatra, el psicólogo, cosas que a veces uno dice, no es algo tan importante, es muy importante para un geriatra. Entonces son bases que nos hacen falta. Claro. Entonces,
todo entonces es se complementa bien, porque a veces estos médicos no toman en cuenta lo que me acaban de comentar, ¿no? Si no tiene una buena salud bucal, o sea, no tiene sus dientes o trae problemas de dolor, etcétera, etcétera, pues obviamente por más que le pongan un esquema padrísimo nutricional, pues no lo va a llevar a cabo. O en su momento también la polifarmacia o que tienen ahí, ¿cómo se llama? Frascos y frascos de medicamentos, se toman hasta 30, 40, no sé cuántas tabletas al día, porque unas se las da el gastro, otras se las da el endocrinólogo, se las da esto. Entonces, ahorita que regresemos, porque vamos al corte, pero ese creo que también es un punto importante, porque a veces es como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque toma tanto medicamento, no quiere comer, o realmente está tan enfermo porque no comió bien o no come bien. Entonces, ¿cómo se podría como definir? A ver cuál es el punto, ¿no? Y si en este caso, y esto también va para ti, Yair, si en un momento dado la nutrición puede bajar el número de medicamentos. Bueno, vamos al corte y regresamos.